Esto es marketing de Seth Godin. Si prefieres escuchar el audiolibro completo con mi voz, lo he puesto en oculto y la única manera de verlo es clicando en el enlace de la descripción. Vete a esa página. Y si no, pues quédate aquí. Vamos a empezar hablando de punto por punto de lo que es más importante del capítulo, porque es que se repite muchísimo con ejemplos de gente americana que seguramente no conozcas. Lo que viene siendo como escritor a lo mejor no, pero como genio del marketing sí. Conforme van pasando los capítulos, se va acercando más al meollo del asunto, pero como que está escarbando lo que luego al final quiere decir de una. De una se podría entender este libro, de una. Vamos a enfocarnos en lo que importa. Primer capítulo. Menciona que debes de conocer bien a tu cliente porque si sabes quién es, sabes lo que ofrecerle. Y si sabes lo que ofrecerle, sabes cómo ofrecérselo. En saber resolver el problema que pueda tener este cliente en el que te estás enfocando. A clarificar todo esto. Todo el libro se va a centrar en que lo primero que tienes que saber es quién es tu cliente. Y no en el estilo típico, que creo que por eso todo el mundo se pierde, no es en el estilo de demográficamente, ni de qué edad tiene. Podrías tener a lo mejor 25 o 35 y tienes las mismas preocupaciones, el mismo miedo y buscas la misma solución, ¿vale? Puede que a veces, yo qué sé, el rango de mentalidad puede ir muy referente a la edad o incluso a la cultura, pero a grosso modo lo que tienes que saber es quién es esa persona, cómo piensa y cómo siente. Que lo primero para vender un producto es saber a quién le viene bien. No es tener un producto y luego buscar a quién vendérselo. ¿Por qué? Porque tú sabes quién es esa persona, sabes lo que le pasa, conoces tu producto y sabes cómo puede resolver el dilema o problema que tenga esa persona. Así que en eso es básicamente lo que se va a centrar el capítulo 1. En el segundo capítulo se resume, digamos, como punto 1, punto 2, punto 3. Compromiso con el objeto o servicio que estés ofreciendo. Tienes que apostar tu vida por ese producto, sabiendo que realmente funciona, que realmente va a ser útil. No es cualquier basura. No es algo que no importe si se vende o si no. O sea, realmente confiando en que es lo que necesita la persona para la que está hecho. Segundo punto. Como conoces a la persona a la que le puede ir bien, te será mucho más fácil hacerle entender por qué ese producto le puede ir bien. Este tercer punto habla de lo que viene luego a explicar el storytelling. O sea, tienes que saber explicar muy bien por qué ese producto sirve y para qué sirve. Y luego, el cuarto punto, cómo contarlo, ¿vale? O sea, te va bien y ya está. Hay que explicarlo de una manera, pues a lo mejor anecdótica o profunda o algo así. Y el quinto punto es tener presencia. Y presencia, poniendo un ejemplo, es como si un vendedor de gafas puede ser a lo mejor en una óptica o puede ser en un puestecito en la playa. Dime quién tiene más presencia. No hace falta decirlo en voz alta, o sea, es evidente. Tercer capítulo. En el tercer capítulo, Seth Godin está un poco como desglosando la forma en la que son las personas. Y dice una verdad rotunda. Es decir, la gente actúa de una forma irracional porque lo que quiere es resolver sus problemas inmediatos. No les importa tanto el largo plazo. Eso es más difícil de ver. La manera de que puedes llegar a impactar a esos clientes es contando una historia que ellos necesitan oír. Partiendo del hecho de que sabes quién es tu cliente, lo conoces bien. Lo conoces en el sentido de que, no porque sea de tu familia, sino porque si sabes qué tipo de persona es, sabes más o menos qué miedo suelen afectarle. Es como si categorizara personas con miedos. Eso se verá en otro capítulo. La cuestión es que pone un ejemplo de cuando él estaba en no sé dónde y quería vender un producto y se dio cuenta de que la mentalidad de la zona en la que él estaba vendiendo
pues había un patrón que se basaba en la pérdida, en la pobreza. Entonces, estaba ofreciendo unas gafas, sí. Estaba ofreciendo unas gafas para ver mejor porque la mayoría de ellos no tenían presupuesto para ellas o ni siquiera pensaban en que podían encontrar esa solución. A lo mejor, como hemos hecho al principio, pues tienen una necesidad, pero no la saben abordar, como que se preocupan de otras cosas que tienen más efecto inmediato, no el como mejorar su vida a la larga. Entonces, él estaba en un puesto ofreciendo unas gafas que, además de que tenía varios modelos, le mejoraban todo, pero la gente se los ponía y decía, sí, me queda bien, tal, luego vengo. Luego decía, ¿cómo es posible? Entonces se dio cuenta de que el patrón de esa gente, de ese público que él tenía, era de pobreza. Entonces dijo, solo tengo esta. Si no te la llevas, te quedas sin. Y date cuenta de que con ellas puestas, ese problema que tienes tú de no poder leer tranquilamente sin que te tengas que esforzar, no lo vas a poder resolver. Así que te toca que hagas algo. Estoy resumiendo muy mucho con este simple ejemplo lo que va el libro a explicar en términos generales. Entonces, ¿qué pasó? Ahí estaba poniendo un punto de tensión, diciéndole a esa persona que tiene un problema. Segundo, estaba diciendo que él tenía la solución. Y tercero, le estaba abordando al miedo, diciéndole que si no lo tomaba ya, lo iba a perder. Y como esa persona tenía una mentalidad de pérdida, de pobreza, le entró a lo mejor la ansiedad y dicen, vale, sí, dámelo ya veré yo lo que hago después con, yo qué sé, lo que me supone comprarlo. Ese es uno de los métodos. Después mencionará que hay otro. Es como que puedes elegir dos versiones, pero no me quiero colar. Vale, vamos a hablar del cuarto punto. Básicamente, te dice que no andes con rodeos. Que si sabes qué es el miedo de tu cliente y sabes cuál es el punto fuerte de tu producto, aborda ese punto. No se trata de ir directo al grano y ser demasiado pues eso, directo. O sea, básicamente, si yo qué sé, no le estés contando cosas que no le interesan, como que el producto viene de Alemania o que se han tirado 1000 horas para hacerlo. Si a lo mejor tu cliente lo que le interesa es que si el producto resuelve el dilema de, yo qué sé, de proteger de ruidos tu casa, pues se la refanfinfla, ¿no? De dónde venga o cuánto haya costado. Y por absurdo que parezca, ni siquiera le interesa si es suficientemente denso o grueso. Lo que le interesa es que finalmente va a poder dormir sin ruidos ni disturbios, que va a poder descansar, que va a poder ser feliz al final. Cubrir el miedo, cubrir las necesidades. ¿Cómo me pica la nariz? A ver, punto 5. A tu cliente potencial lo encasillas en una especie de grupo, de comunidad, de familia, de sociedad pequeñita, a la que, como sabes bien lo que le pasa, tienes como una familiaridad porque le conoces, porque sabes por lo que está pasando. Entonces, hay que darle a entender a ese cliente que no está solo en el dilema, como que pertenece a una especie de grupo social que le ocurre exactamente lo mismo y por lo tanto puede ver si otros han tenido un resultado positivo de lo que se espera que pueda obtener colaborando contigo, ¿no? Comprándote el servicio o comprándote el producto. Digamos que yo te voy a vender y te digo, mira, sé lo que te pasa y no estás solo. O sea, realmente esto que me estás contando que te ocurre le ha pasado a otras personas que conozco y te puedo asegurar que esto ha resuelto su problema porque esto se dedica a tal, y empiezas a decir los puntos fuertes y al final el resultado evidente, así como a los demás a los que les ha ocurrido lo mismo que a ti, será... Llegados a este punto, hay que remarcar los resultados y dejar atrás el problema. El punto 6 menciona dos cosas. Por un lado, que cuando hayas hecho o creado un producto nuevo, probablemente no sea nuevo del todo per se, o sea, será a lo mejor una actualización. Y eso será lo importante, lo que te tienes que enfocar, porque tiene un punto fuerte y es esa actualización respecto a los anteriores. Pero si estás creando un producto nuevo,
probablemente tengas la conciencia de que en cualquier momento alguien querrá perseguirte, pisarte los talones y ser mejor que tú. Entonces, lo que dice Seth Godin es que no te preocupes por eso, porque la historia está en que como hay un espacio para todo el mundo en el mercado, pero tienes que saber dónde estás tú. Para saber dónde estás tú, tienes que conocer bien lo que estás vendiendo, reconocer sus puntos fuertes y saber explicar y contarlo de una manera efectiva. Y luego juntos buscáis la solución. Conectando con el problema de la persona, remarcando qué es lo que te diferencia, que lo que te diferencia es el punto fuerte. Luego, tienes que ser consecuente con eso. Cuando has dejado claro dónde está, animas a reaccionar a la persona que lo representa. Cuando esto cumple con sus objetivos, esta persona lo comenta. Y así una y otra vez, repasando los primeros puntos. El producto tiene que ser consecuente con eso y haber ayudado a cambiar o a tener una respuesta, lo cual fortalece tu imagen, la experiencia, algo personal para el cliente. Capítulo 7. Otra verdad rotunda. La gente confunde ideas con las necesidades. Reconoce sus deseos, pero no saben cómo abordarlos. Van a lo de siempre y luego creen que todos quieren lo mismo. Cuando antes he mencionado que habían dos formas en las que puedes generar un movimiento respecto a la tensión creada al presentar el producto como una solución a tu cliente, viene aquí la otra versión. ¿Piensas calmar los ánimos de tus potenciales clientes o los tentarás? Porque aquí de lo que se trata es de generar una especie de tensión respecto a la emoción que gobierna el miedo de tu cliente. En general, ¿cuál es, digamos, ese punto principal que maneja el ego de esa persona? Porque hay varios, de hecho aquí hay una lista enorme, por decir unos cuantos: lujo, comunidad, pertenencia, libertad de expresión, imagen, participación, compasión, confianza, libertad, aventura, control, creatividad, ¿vale? O sea, no son todo miedos, pero sí es como una característica, ¿no?, de cierta persona. Entonces, cuando vi tantos de estos miedos o características, me recordó un poco a neuromarketing. Y conforme los estaba leyendo me di cuenta de que se podrían desglosar en una especie como de esquema. Como que el punto madre es relaciones personales y luego hay como que 3 bolsitas en las que lo metí. La bolsita de relaciones personales de ti hacia los demás, relaciones personales de los demás hacia ti y relación personal de ti contigo. Y luego debajo de cada una de estas características, relación de ti contigo mismo, pues estaba actividad física, creatividad, paz, aprendizaje, seguridad. Luego, por ejemplo, dentro de las relaciones de los demás hacia ti, los deseos o miedos de lujo, comunidad, pertenencia, libertad de expresión, participación, aspecto. Pero luego está la expresión tuya hacia afuera, todo romanticismo, sexo, viabilidad, obediencia, participación, compasión, confianza, nostalgia. Otro punto importante de este capítulo es que no se trata de generar más, de trabajar el doble, de estar ahí, que no paras de dar y de dar, y eso no genera ningún cambio. ¿Por qué? Porque el enfoque no se trata de que tú te desgastes más, sino de que el otro consiga más. No siempre van de la mano. Muchas veces, con un ejemplo muy sencillo, no se trata de hacer, por ejemplo, una bolsa de plástico más grande, más resistente, más pro, sino de que esa bolsa esté en el momento correcto, en el momento oportuno para la persona que lo necesita, ¿no? Tienes que entender esos aspectos. De qué manera aporta valor tu producto a la persona a la que estás queriendo ayudar. Si la conoces, sabrás dónde se mueve, ¿no? Porque sabes cómo piensa, sabes cómo siente. Entonces ahí es donde vas a poder estar tú para darle lo que necesita. Entonces, en el punto número 8 se centra sobre todo de que ignores de que si tu producto no se vende de forma masiva, de buenas a primeras,
porque no se ha hecho viral significa que no vaya a funcionar. Eso no es así, o sea, las cosas van peldaño a peldaño, poquito a poquito, y habrán cosas que no salgan bien y precisamente por eso no hay que abandonar. Precisamente porque hay cosas que no están funcionando, hay que darle más empeño en resolver esa situación. Entonces, de poco a poco vas escalando en el negocio, pero tienes para ello que conocer cuál es tu grupo al que vas a enfocarte, porque en este caso sí, menos es más. No funciona mejor venderle a la gran mayoría y que no esté específicamente para a cada una de esas personas random, que no al hecho de que tengas a lo mejor 10 clientes potenciales que estos te hagan un mundo, porque cuando les ayudas a estos en concreto, estos se esparcen a los que son iguales que ellos. ¿Vale? Punto número 9. La forma en la que Seth Godin interpreta esta situación en la que dentro de una comunidad la gente se reconoce, se pone a sí mismo la etiqueta, es diciendo, la gente como yo hace cosas como esta. Es una frase que Seth Godin como que remarca muchísimo. Hay que crear un pequeño espacio de seguridad para las personas que coincidan con el mismo miedo. Punto número 10. Se trata de que si sabes reconocer a esta persona qué es lo que le pasa y sabes abordar el miedo o la situación a resolver, hacerle entender que pues no está solo y que forma parte de un grupo que se ha reconocido en él y que la única manera de resolver la situación es moviéndose. Entonces, ¿cómo hacerlo? Generando un poco de tensión en plan, este es tu problema, tienes que resolverlo ya porque si no te vas a quedar así. Eso es presionando un poco, o por el otro lado que es calmando, diciendo, bueno, no estás solo, hay un proceso, tienes aquí varias versiones de respuesta, tómate tu tiempo, pero mira, al final esto va a ser el resultado final si tomas acción. ¿Vale? Están las dos maneras, la de presionar y la de calmar. El capítulo 11 etiqueta de una manera muy característica a cada persona. Según el libro, yo soy una intérprete, o sea, yo no pienso de la misma manera, pero bueno, puede ser que más de uno sí. Como que sitúa a las personas en diferentes categorías según su estatus social, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene mucho dinero, por lo visto, la forma de entender esas situaciones por cómo se ve en su imagen, porque utiliza productos caros, porque cuida mucho su apariencia, porque tiene ciertos modales. Entonces ya como que sitúa según el aspecto y el estatus social a esa persona y que por tanto como es de esa categoría, le ha puesto esa etiqueta y como que reconoce que esas personas van a tener un miedo puntual, un miedo muy concreto que va a tener ese grupo específico socialmente hablando. Reconocimiento psicosocial. El capítulo 12 recuerda que tienes que tener muy claro cuál es tu propósito, porque si no, no tiene sentido lo que estés haciendo. Fácil y sencillo. El capítulo 13 menciona un poco la imagen tuya personal. ¿Dónde estás tú para que la gente te recuerde o te reconozca cuando te vea? Que resulta mucho más sencillo empezar o que funcione cuando utilizas elementos que ya están dentro de la conciencia colectiva. Un ejemplo que se me ocurre a mí. La tipografía de Disney, que es como muy característica, si por ejemplo no la utilizas tal cual, porque eso sería una imitación, pero si coges y ese estilo lo empleas para, por ejemplo, una tienda tuya de juguetes infantiles y lo quieres llamar, no sé, Divertilandia, y utilizas la palabra Divertilandia utilizando la tipografía de Disney y luego cambiando según qué cosas, como por ejemplo el color o alguna forma de alguna letra en concreto para que no sea exactamente igual, estás formando una idea nueva en base a algo reconocido, de forma que cuando alguien vea ese logo pueda relacionarlo con, por ejemplo, merchandising de Disney. Te hace entender también que el logo no es más que una imagen, que es como la ropa que llevas, ¿vale? No se trata de ti, sino sencillamente se trata de una forma de expresarte al mundo para que la gente te pueda ubicar en un lado o en otro, para que le genere cierta emoción de reacción.
En el capítulo 14 se centra en encontrar a los neófilos. Los llama así, como los neófitos de Crepúsculo, pues más o menos igual, pero en vez de vampiro, personas de a pie que se salen un poquito de la media, que encajan en lo que viene siendo el rebaño y les gusta dar el primer paso, son como más valientes, ¿no? Piensan a lo mejor en que si un producto no tiene ningún cliente ni ningún tipo de reseña, pues que ahí están ellos y que el cómo le vaya a ese producto dependerá de su opinión y de lo que comenten por ahí. Entonces son los pioneros, básicamente. Los neófilos son los pioneros y son precisamente los clientes en los que te tienes que enfocar porque gracias a ellos tu negocio puede despegar. En general, el rebaño no va a actuar si otro no lo ha hecho antes, así que por eso necesitas a los neófilos. El capítulo 15 es un consejo para ti como vendedor, diciéndote que solamente te enfoques en los puntos fuertes de cara a los demás. Tú reconocerás cuáles son los puntos débiles de tu producto o servicio, pero en ello debes de trabajar en privado, de forma personal. Y cuando vayas a esparcir una imagen, que sea con confianza y seguridad de aquello que sí que va bien. Y poquito a poco pues vas resolviendo todo lo demás y dejas que por sí solo se dé cuenta la gente de las mejoras. Pero sobre todo es súper importante que si un potencial cliente, entre comillas, te dice un montón de trabas sobre el producto y quejas constantemente, la respuesta más adecuada es: chico, chica, esto no es para ti, y te despides. El capítulo 16 para mí es vital, porque habla del precio, ¿no? Y tienes que saber demostrar que esto vale esto, no por lo que te haya costado a ti, no porque tú tengas que pagar muchas facturas, algo vale lo que vale, porque le da un valor importante y relevante a la persona que lo va a utilizar. Entonces, si tú estás poniéndole rebajas a algo solo por lo que el día del calendario, estás demostrando que realmente tu producto no vale el precio que le has puesto. Y luego otro punto, es cuando pones algo gratis, te estás diciendo que eso no vale nada, ni para ti ni para el otro. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué pasa? Que lo que estás poniendo gratis se ha roto y lo quieres como ocultar con una especie de promoción o algo así. Esos son trucos baratos que al final te van a piedras en el tejado. No. Vale. El siguiente capítulo menciona el tema del spam, que también me recuerda al marketing del permiso. No porque tengas la dirección o lo que sea de datos personales de ese cliente significa que tengas que abusar de ello, ¿vale? Solamente puedes, digamos, como utilizar esa información que es muy útil siempre y cuando ese cliente te haya dado permiso explícito. No porque a través de las redes sociales hayas conseguido la forma de llegar a ese cliente significa que tengas que aprovechar ese recurso. Es como si alguien a quien no has invitado te estuviera llamando a la puerta de tu casa y abres la puerta y dices: ¿y tú quién eres? Y alguien te dice: no, es que como sabía dónde vivías y sé que a lo mejor este producto te puede interesar, yo como poco le cierro la puerta en las narices. Entonces, básicamente es lo mismo, solamente que a través de internet. Que hay que tener en cuenta que hay que cuidar y respetar a la persona a la que tratas de ayudar. Ojo, a la que tratas de ayudar. Si le empiezas a ver como alguien que te va a pagar tus facturas, no le vas a mirar con los mismos ojos y la vas a terminar fastidiando. Capítulo 18. Muy bien. Capítulo 18 está hablando de que no vendas la moto, de que seas consecuente con lo que estás vendiendo, que si vas a dar una cosa tienes que garantizar que el resultado va a ser ese. Porque si tú estás vendiéndolo de una manera y luego el cliente se encuentra con otra respuesta, eso va a mancillar tu imagen, ¿vale? Porque a fin de cuentas el cliente que te está comprando algo se está sintiendo reconocido con tu producto, ¿vale? Hay una especie de como de match, ¿no? Si luego resulta que se encuentra con otra historia con la que no contaba, es como una mala cita, ¿sabes? O sea, no, porque eso se queda aquí, ¿vale? Y eso también esparce, eso genera una imagen para ti. El punto 19 viene a repetir lo mismo. Seth no le pone demasiado hincapié en el libro a la cuestión del embudo,
lo habla un poco por encima porque es un elemento bastante reconocido. Y como pone muchísimo hincapié en no te tienes que enfocar en la mayoría, sino en tu cliente potencial, de que las distintas fases del embudo irán eliminando a aquellos con los que no hacen match con el producto que ofreces. Y que por lo tanto lo más relevante es que seas consecuente con tu imagen y que aproveches la influencia de los neófilos. Y el último punto. Abreviando. ¿En qué problema estás? Yo estaba igual, hice esto pasó, únete. Y así resumimos todo el libro en una forma muy pequeñita de decir, esto es marketing. Y nada, que lo dicho, y si te ha gustado el vídeo tienes que darle like, si quieres otro resumen, por lo menos 100 o si no, no me voy a esforzar. Y darle a suscribir, ¿vale? Porque el libro de Esto es Marketing de Seth Godin que grabé con mi voz y dura 5 horas, se llevó como unas 4000 visualizaciones aquí por lajito, porque es que YouTube no me paga, así que vete al enlace de la web si lo quieres disfrutar y espero que si no, de todas maneras, con este vídeo te haya sido de utilidad para entender el libro. Y nada, nos vemos.